Bueno, vamos a iniciar con la presentación del orden del día. Lo que vamos a ver es bueno, la bienvenida, ya les di la bienvenida. Eh, para las actividades integradoras, para entregar la actividad integradora, pues les recuerdo que es sobre por la plataforma, evitar mandarlas por correo porque ahí no las puedo evaluar. También para solicitar la extensión de tiempo de entrega, pues para agilizar el trámite sería el nombre del alumno, nombre de actividad para la que desean la extensión y fecha de entrega. Esto para hacerlo más ágil. También de antemano, ahorita un poquito lo que comentábamos sobre las dificultades que se tienen, eh, tanto laborales como en la familia. Les mencionaba la sesión pasada, pues que entiendo perfectamente esta situación en la que están, porque pues yo también estudié lo que es la prepa semiescolarizada, se los comentaba. Entonces, para agilizar más lo de las extensiones de tiempo, sé que pues en muchas ocasiones surgen imprevistos, a mí también me han surgido imprevistos. En una ocasión, se enfermó mi esposa y tuve que llevarla inmediatamente al doctor. Se puso muy grave, entonces son cosas, y tenía ese mismo día tenía la sesión síncrona. Entonces lo único que alcancé fue mandar un mensaje de que cancelaba la sesión, se posponía hasta nuevo aviso, pero son cosas que escapan de nuestras manos. Entonces aquí, si desean poner el motivo, no sé por qué no la entregaron a tiempo, pues está bien, no hay problema. Pero con que pongan el nombre de la actividad para que sea la extensión y la fecha de entrega, eso es, para mí es suficiente. De esto lo hacemos más ágil y con mayor tiempo les doy la extensión que solicitan. La evaluación de actividades integradoras, pues nada, recordarles que es de dentro de 72 horas, es el aproximado o es el tiempo límite, mejor dicho. A veces las evalúo antes o las evalúo justo al tiempo, pero nunca me excedo de la fecha límite que son o del tiempo límite. También aquí los mensajes son de 72 horas, perdón, 24 horas para darles respuesta. Bueno, ahorita vamos con la explicación de los temas. En, eh, en esta semana vamos a ver lo que es la ciencia y los métodos científicos. Por eso es importante en el foro participar con el foro. Bueno, tenemos que la ilustración es un movimiento intelectual filosófico que surge aproximadamente con mayor intensidad en 1700. ¿Por qué es tan importante la ilustración en este tema de la ciencia? Porque antes de la ilustración no se permitían, había una etapa, a veces se le conoce como oscurantismo, porque todo era visto a través de la religión y había muchas creencias o mitos que no se hacían porque, perdón, se mantenían esas creencias y esos mitos porque se creía que si lo hacían de otra forma iba a estar mal. Por ejemplo, eh, de que las personas, los ciudadanos, eran, no podían hacer trabajos manuales. En este sentido, una persona de, que se consideraba ciudadano no podía barrer, para eso tenían esclavos, no podían cargar una piedra, no podían lavar su ropa,
no se podían bañar, tenían a alguien que los bañara o sí los bañara. Entonces todo esto eh, eran creencias que se mantuvieron en gran medida por la Edad Media. Y también la otra cuestión de la fe, que todo era interpretado a la luz de la fe. Si alguien moría, pues era porque Dios así lo quiso. Si había una epidemia como la que tenemos ahora, pues era por un castigo de Dios. Pero no se buscaba una explicación racional, porque todo eso iba en contra de la iglesia. Por eso muchas cosas se tenían como creencias. Por ejemplo, el tema del alma. Se decía que el alma pues estaba dentro del cuerpo y que era como un órgano. Lo de la tierra, que la tierra no giraba, que la tierra era plana. Todo ese tipo de cosas se mantenían, se creían. Y con la ilustración todas estas cosas fueron cambiando, fue cambiando la mentalidad de las personas al aplicar ya la ciencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes donde ya ven, donde la Tierra ya se va estableciendo que es redonda, donde hacen experimentos con los cuerpos humanos, con el cuerpo humano, se hacen las disecciones, se buscan enfermedades y se van encontrando explicaciones racionales a este tipo de casos como la enfermedad, lo de la astronomía, y por eso es muy importante la ilustración porque marca el despegue de las ciencias, de todas las ciencias. Y tenemos que la ciencia y la tecnología son dos cuestiones muy diferentes. La ciencia es el conjunto de disciplinas que permiten obtener conocimientos racionales de los fenómenos naturales de formas sistémica, objetiva, verificable y mejorable. Es decir, se puede ir mejorando. Y la tecnología es todo proceso, método o instrumento que nos sirve de medio para resolver un problema. La diferencia entre ciencia y tecnología radica en que la ciencia estudia los fenómenos naturales y la tecnología hace uso de los fenómenos naturales. Por ejemplo, aquí vamos a... para ustedes, ¿me pueden decir un ejemplo de tecnología? Por ejemplo, el automóvil, ¿correspondería a la ciencia o la tecnología? Y si no estoy mala la tecnología. Muy bien, la tecnología. Y esto se los comento porque en las actividades integradoras es ahí donde a veces ponen que el automóvil pertenece a la ciencia, porque la primera actividad integradora es hacer un cronograma sobre la ciencia. Entonces, el automóvil no corresponde a la ciencia, corresponde a la tecnología. ¿Y qué descubrimiento científico o aportación científica utilizaron para poder fabricar o desarrollar los automóviles? Ahí sí no sabría decirle. Zuleima, Edgar, buenas noches. Silvia, buenas noches. Ah, no, perdón, Cristian Silva, buenas noches. Zuleima, ¿tú tienes algún... Karina, buenas noches. Bueno, están llegando ya la mayoría. Tenemos, por ejemplo, el motor, perdón, el automóvil dijimos que era tecnología. Y el automóvil, perdón, para que el automóvil se fabricara, se utilizó los descubrimientos científicos que encaminados a lo que era el motor, el motor de combustión interna.
Entonces, ese es el descubrimiento científico que se realiza, lo de las fuerzas mecánicas, todo lo que se estudia en física, y a partir de ahí se construyen los motores, se fabrican los automóviles. Entonces aquí tenemos unas ilustraciones de lo que se basa la energía, perdón, la ciencia y la tecnología. Y tenemos diferencias entre ciencia y tecnología. Por ejemplo, un producto. En la ciencia es un nuevo conocimiento. En la tecnología serían nuevos inventos, mejores productos. Estrategia, método científico, y la tecnología se basa en el diseño. Fenómenos naturales, la ciencia los estudia, descubre y explica. En este caso sobre las fuerzas, eh, el fuego, todo esto lo hace y se aplica en la creación del motor. Aquí los utiliza y los aprovecha. Conocimiento lo crea y la tecnología lo aplica. Vemos, por ejemplo, el caso de la energía eléctrica, la corriente eléctrica, la corriente alterna, y se aplican en la fabricación de los focos, mejor conocidos como los focos. ¿Y qué cosas distinguen la ciencia y la tecnología? Pues serían esta parte en el lenguaje que es conocer, describir, hacer, inventar. Efectos positivos. La tecnología tiene efectos positivos o negativos. Por ejemplo, la energía nuclear es algo positivo. Y la tecnología, la fabricación de la bomba atómica y todo este tipo de armamentos, pues ya está en positivo o negativo. Y aquí podría ser mejor dicho negativo. La física, ejemplos de ciencias, física, química, biología. Sistemas GPS, levitación magnética, paneles solares, imprenta, etcétera. Tenemos casos de la tecnología. Y aquí tenemos lo que es ejemplos de ciencia, la penicilina, la energía nuclear, la pasteurización y la tecnología. Tenemos la rueda, aunque la rueda fue uno de los primeros inventos, corresponderían a la tecnología. Entonces, a veces hay casos en que la tecnología no es necesariamente que haya ciencia para que se produzca algo, también basa en lo que es la experiencia, lo empírico, y se hacen aplicaciones tecnológicas o de la técnica. Y tenemos lo que era el motor, el motor de vapor, que fueron los que le dieron impulso. Entonces aquí un ejemplo de cómo pueden hacer la actividad integradora. Se les pide que hagan no sé si este tema tengan alguna duda de qué es la ciencia y la tecnología. Zuleima, ¿alguna duda? Rubí, Karina. No, profe, hasta ahorita no, ninguna. Bien. Rubí, ¿alguna? No, maestro, hasta ahorita. No, maestro, hasta ahorita todo Karina. bien. No, hasta ahorita ninguna, gracias. Ninguna, gracias. Cristian. No, ninguna, profe. No, ninguna, profe. Bien. Adriana. No creo. Entonces seguimos. Entonces les mencionaba que tienen que hacer una cronología del conocimiento científico y solamente van a tomar en cuenta las aportaciones científicas, los descubrimientos científicos y sus aplicaciones. Entonces les pide que lo hagan en Prezi, pero yo aquí les pongo un ejemplo en PowerPoint, ¿cómo podría ser? Es muy similar el PowerPoint que el Prezi, no es que el Prezi es más interactivo. Como es cronológico, tienen que poner un descubrimiento científico. La fecha en que se descubrió. En este caso, por ejemplo, yo puse la vacuna contra el cólera. Es un conocimiento científico.
su aportación, evitar muertes en masa, reducir las tasas de mortalidad, personas sanas, calidad de vida de las personas. Esto es lo que aporta el conocimiento científico ya con la vacuna. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso ya tan famoso del coronavirus, como que también es una vacuna, investigaciones científicas que ya tienen casi un año y duraron casi más de un año, no, perdón, todavía no cumplimos el año, pero sí duraron meses, unos 5 o 6 meses para poder hacer la primera vacuna y todavía se sigue estudiando este virus y se siguen descubriendo nuevas cosas, entonces va cambiando, se va reformulando el conocimiento científico y evita el contagio de enfermedades por el consumo de carne de ganado enferma, desarrollo y crecimiento de las ciudades. O sea, al haber ciudades, al controlarse las enfermedades, ese es el impacto social, que ya hay menos enfermedades y la población va creciendo. Por ejemplo, si ustedes recordarán, a lo mejor sus abuelos, en la época de sus abuelos, bueno, no las edades de ustedes, pero en mi caso tengo 43 años y yo a las personas adultas, así como la expectativa de vida que ya eran muy adultas, eran los 40 a mi edad. Ya las personas a mi edad en aquella época, en los años 80, cuando era niño, 85, 86, ya tenían 5, 6 hijos, 7 hijos, y ya a los 50 años, algunos fallecían por las expectativas de vida que se tenían debido a las enfermedades, a la calidad que era menor. Ahora, con las vacunas, con todas estas cuestiones de vida menos, pues menos trabajados que antes, pues la expectativa de vida es mucho mayor. Ahorita estamos entre 80 a 85 años, 80 años los hombres, 85 años las mujeres. Y vemos cada vez más ahora que tanto hombres como mujeres, las familias son mucho más pequeñas, ya no son familias tan numerosas, y todo esto es por todas las cuestiones científicas que se han descubierto y ha ocasionado que se vaya prolongando. Entonces esto van creciendo las ciudades. Por ejemplo, comentaba Rubí de que era de Morelia. Entonces vemos cómo Morelia actualmente se ha transformado muchísimo cuando era una sociedad colonial, es decir, en la época de la colonia, una de las ciudades más grandes, y poco a poco se ha ido transformando, así con otras ciudades. Y tenemos que el estudio y evolución de las vacunas, descubrimientos de nuevas vacunas para otro tipo de enfermedades. Entonces es algo muy importante lo de la vacuna. Tenemos, por ejemplo, enfermedades como la polio, la tuberculosis, que ya casi prácticamente están erradicadas de nuestro país. Ahora, pues surgen nuevas enfermedades y surgen nuevas vacunas. Y una vez que hicieron esto, van a responder. Los avances científicos están relacionados entre sí y deben de tener aproximadamente entre 8 a 10 líneas cada pregunta. Como ustedes van a hacer mínimo 4 descubrimientos científicos, van a mencionar si ese descubrimiento científico está relacionado con el anterior. Por ejemplo, aquí, ¿qué relación tendría si yo pongo aquí el descubrimiento científico, lo que es la penicilina y la pasteurización? ¿Qué relación hay? Directamente no hay una relación, pero sí, no, es decir, no se desencadena uno del otro,
pero sí están relacionados con el cultivo de las bacterias. Los científicos de esa época comenzaban a observar que en los alimentos, en ciertas condiciones, se generaban cierto tipo de hongos. Y es ahí donde pues Pasteur aprovecha esto para la pasteurización y la penicilina pues también son cultivos de hongos y de ahí hay cierta relación en este campo científico. Entonces ya ustedes van a mencionar si hay una cierta relación. Entonces aquí en lo de la pasteurización y la penicilina vemos que hay una construcción del conocimiento científico, cómo el conocimiento científico va aportando más. Si vemos hace un mes aproximadamente ya se tenía la vacuna del coronavirus, ya se tenía casi identificado el virus, pero ahora se están descubriendo nuevas cepas. Entonces vemos que el conocimiento científico se va a ir construyendo con lo que va surgiendo. ¿Cómo se llegó de uno a otro? Aquí ya lo mencionaba. Aquí se referencia al conocimiento, al mismo conocimiento. Dice, cada avance científico al dar solución al problema o situación permitió que se perfeccionara y descubrieran otros. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el cólera, permitió que las sociedades continuaran industrializándose, lo cual dio paso a la invención del motor de combustión interna y con ello a la segunda revolución industrial. Aquí ya hay que buscar una relación. Y en el último punto, dice, elabora una reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Creo aquí, si no me falla la memoria, en el módulo 4 o 5, 3, 4, 5, trabajaron con el libro que se llama, un fragmento del libro Frankenstein. Ahí veíamos cómo en ese libro, pues cómo la ciencia, que está basado en ese libro, cómo un científico o un doctor quiere encontrar un problema a la muerte y en lugar de generar un problema, pues genera un conflicto ahí. Entonces, los efectos negativos. Por ejemplo, la clonación. Hay varias películas que hablan sobre esto de la clonación. Es cómo la ciencia llega a un momento que también puede ser, aunque mencionamos que es cosas positivas, pero también pueden ser cosas negativas. No sé si han visto algo, por ejemplo, de los nazis, donde buscaban una perfección de la raza, que ellos decían la raza aria. Eso sería en cuanto a la actividad integradora número 1. Bueno, y los temas para la actividad integradora número 2 es la metodología de la investigación. Aquí, como vemos, la ciencia no se basa en cuestiones de suposiciones, parte de la observación, se hacen hipótesis, preguntas. Por ejemplo, tendríamos una pregunta actualmente con lo del tema del coronavirus. ¿Qué preguntas les surgirían a ustedes? Como ¿qué preguntas ahorita les surgen a ustedes? ¿Cómo surgió y ¿Cómo cómo se surgió y desarrolló? cómo se ¿Cómo se desarrolló? desarrolló? Muy bien. Entonces aquí ya vemos que es una pregunta que nos lleva a una reflexión y a buscar información, el cómo se desarrolló. Sería muy diferente a lo que les mencionaba antes de la ilustración, de que diría, no, pues que nos hemos portado muy mal, somos una sociedad que cada vez hay más horrores y Dios nos está castigando. Ahí ya no, es un castigo de Dios, ya no nos lleva a una investigación, pero es decir, cómo se desarrolló, entonces ahí ya nos vamos investigando y vamos buscando el origen. Y ya tomando este tema, por ejemplo, vemos que ahorita hay grupos de científicos investigando en la ciudad de China, Wuhan, creo,
que fue donde se desarrolló el virus, y buscan el cómo. Entonces están investigando cómo se desarrolló ese virus. Entonces aquí, que para buscar el cómo, vamos a buscar utilizar un método, que sería el método cuantitativo. Hay varios métodos, pero los más aplicados es el método cuantitativo y el método cualitativo. En este caso de la enfermedad del virus que mencionaba Zuleima, el cómo es de carácter más científico. Entonces, para esto se utilizaría el método cuantitativo, que es un procedimiento que se basa en la utilización de los números para analizar, investigar y comprobar tanta información como datos. Entonces, aquí ya, ¿qué es lo que hacen con las personas que han fallecido? Las diseccionan, le hacen varios, estudian el cuerpo, lo observan, y así hacen con varios cadáveres, hasta llegar a buscar las incidencias. La investigación cuantitativa se produce por las causas y efecto de las cosas, o sea, qué causa la enfermedad y qué efectos provoca. Es uno de los métodos más conocidos y utilizados en las materias de las ciencias, como las matemáticas, la informática y la estadística. Si ven a diario, aunque a mí ya se me hizo muy cansado esto de las conferencias que dan en la noche sobre cómo va avanzando la enfermedad, se basa mucho en la estadística y en la informática, toda esa recuperación de datos, y van diciendo cómo va evolucionando la enfermedad, y ya buscan patrones, y a través de eso pues hacen las medidas sanitarias, que muchas veces pues aquí no es tanto que el método cuantitativo haya fallado o la ciencia haya fallado, más bien se dan malos manejos de la información o ocultación de la información. Entonces actualmente tenemos un dilema, o hay un dilema, si se da prioridad a lo económico o a la salud de las personas. O sea, llegar a un momento en que todos estuviéramos restringidos en cuarentena, que no pudiéramos salir de las casas, que se hiciera toque de queda, o como se ha venido realizando. Entonces ya vemos lo que ha causado más o menos. ¿En qué se basa el método cuantitativo? El método cuantitativo se basa principalmente en los números, y es una metodología que pretende tomar decisiones entre varias opciones, usando las variables de información y datos. Es decir, la investigación cuantitativa es un procedimiento de decisión que trata de analizar y delimitar la asociación, la generalización y el objeto de los resultados que se obtienen al estudiar una población. Entonces aquí vemos, hacen las comparaciones. ¿Por qué sacan que hay nuevas cepas? Pues a través de todo esto que se acabó de mencionar. Se estudian las personas que se han enfermado, se toman muestras, se van clasificando, se van viendo las estructuras del virus, se van haciendo comparaciones en pequeños números de la población, y ahora tenemos que hay otras nuevas cepas porque hay variación en las personas. Otro ejemplo es que cuando empezó la pandemia y que se empezaron a reportar los primeros casos de contagios en México, se creía que el virus iba a comportarse de la misma forma que se estaba comportando en China. Pero resulta que aquí fue diferente. Hay otras cuestiones. Por ejemplo, cuestiones no científicas. Se decía, los mitos, de que en tal parte no va a llegar la enfermedad porque hace mucho calor, es una zona muy calurosa, y el virus en ese clima no va a ser propicio para los contagios. Y pues resulta que no fue así. Entonces vemos la diferencia de un método científico a las creencias y a las falsas generalizaciones. Entonces hacen generalizaciones pero basadas en las muestras en la población.
¿Qué es lo que se hace para probar si la vacuna es buena o no es buena, si dio resultado o no resultado? Pues se establecen número de población de voluntarios que se vacunaron. Por ejemplo, 1,000 voluntarios se vacunan y se van haciendo un seguimiento, y ya llega un momento que se generaliza de que sí, tal antibiótico, tal agente activo, pues sí es bueno para atacar el virus. Y tenemos que el método cuantitativo se diferencia de otros métodos en su procedimiento específico y en sus principios básicos. Se basa en los números, tiene una naturaleza descriptiva. La investigación se realiza mediante encuestas y experimentos. Permite analizar y predecir el comportamiento de la población. Los resultados pueden ser generalizados. Es decir, como el caso de la vacuna, se vacunan a 1,000 personas. Si de esas 1,000 personas, hubo el 97% efectividad, entonces ya se dice que la vacuna es buena, y se van haciendo esos estudios. Entonces ahí se parte del método cuantitativo. Y el método cualitativo es más de carácter social. Por ejemplo, aquí una pregunta del método cualitativo sería: ¿cuáles son los efectos de la... Vamos a poner aquí el efecto de la cuarentena en la sociedad? Entonces aquí ya no es cuantitativo, sino más bien va a ser cualitativo, porque se van a analizar otro tipo de situaciones. Y el método cualitativo está más aplicado a las ciencias sociales. Vemos, por ejemplo, aquí somos diferentes lugares. Bueno, aquí, por ejemplo, Rubí mencionaba que era de Morelia y compartía que de jueves a domingo se suspenden todas las actividades no esenciales. ¿Sí estoy en lo correcto o ya se me olvidó, Rubí? Sí, así es. De Sí, jueves a así es. De domingo se jueves a cierran no domingo se cierran esenciales no y el domingo se cierra esenciales y todo el por domingo se completo. cierra Aunque todo sea por esencial, completo. se Aunque cierra sea por completo. esencial, se cierra Muy por bien. completo. Entonces, los efectos que va a tener la población de Morelia, de la ciudad de Morelia, van a ser muy diferentes, por ejemplo, a donde yo vivo, que es en Guadalajara, porque la ciudad es más grande, tiene otro tipo de dinámica, entonces va a tener otras características. No sé si aquí alguien sea del Estado de México o de la Ciudad de México, que es también donde está crítica la situación. No, creo que no hay. Bueno, yo soy de Bueno, yo soy Catepec de Catepec Muy bien. Entonces ahí vemos que hay otro tipo. ¿Sí? y, y aquí, pues, y aquí, pues, bueno, por lo regular, pues, aquí no pues cerraron ninguna aquí no cerraron a ninguna esencial, aquí a dejaron esencial, tianguis, aquí aquí dejaron dejaron tianguis, aquí todo, y es dejaron una de las partes todo, y es una donde de las se ha partes visto más la donde se ha enfermedad. visto más la Muy enfermedad, bien. ¿no? Entonces aquí tenemos otro tipo de sociedad en la cual pues las condiciones son diferentes, y los efectos en las personas sería diferente, la dinámica. No sé si alguien sea de una comunidad más pequeña, donde casi no tengan contagios de coronavirus, o que no estén tanto en cuarentena. No todos son de partes donde sí siguen las reglas o las medidas sanitarias. Bueno, por ejemplo, aquí en Jalisco hay un pueblo, los pueblos costeros, no hay tantos contagios de coronavirus. Entonces ahí prácticamente la gente anda pues normal. Y esto obviamente que los efectos de la cuarentena en ellos va a ser totalmente diferente, menos estrés, más libertad,
no andan con tantas medidas de restricción. Y en las ciudades grandes, aquí por ejemplo Rubí, Karina, un servidor, pues las medidas pues sí van afectando. También cómo afecta a los niños, a los adolescentes y a los niños. Entonces, todo esto no se puede hacer sobre un método cuantitativo, porque si se hace con el método cuantitativo, no se pueden tomar las muestras de la ciudad porque cada ciudad son diferentes. Vemos Ecatepec, tiene una dinámica muy diferente. Morelia tiene otras ciudades, otras características muy diferentes. Eh, Guadalajara tiene otras cualidades muy diferentes y por lo tanto el método cuantitativo no es apropiado. Aquí se tiene que utilizar el método cualitativo. Y aquí vemos que el método investiga por qué la sociedad se comporta de cierta forma, por qué se incrementan este tipo de casos. Por ejemplo, aquí en Jalisco, en Guadalajara, son uno de los estados que cuentan con más violencia hacia la mujer. Entonces, con la cuestión de la cuarentena, pues esto se incrementa más que en otras partes. Entonces vemos que son factores diferentes. Los cómo es que la gente vive, cuáles son los desplazamientos de las mujeres, perdón, de la población. No solo qué, dónde y cuánto, sino más bien se enfoca por qué y el cómo. Por esto mismo se utilizan muestras pequeñas más enfocadas a un tema en particular. Por ejemplo, aquí el estrés sería un tema particular de la pandemia, de lo que provoca la cuarentena, el estrés, y entonces ya ven cierta regularidad en las personas. No sé, por ejemplo, yo que trabajo en la parte educativa, pues estoy todo el día en mi casa conviviendo con mi esposa y con mi hija. Entonces esto sí genera otro tipo de situación. A la persona que tiene que ir a trabajar, ahí ya le generaría otro tipo de situaciones. Y bueno, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación o evalúa el proceso de interpretación. En el caso anterior, en el método cuantitativo, primero se hacía la pregunta. Aquí primero se empieza a investigar, se empieza a observar y luego se genera la pregunta. Este enfoque utiliza el razonamiento inductivo, es decir, explora y describe y luego genera una perspectiva teórica. La evaluación debe primero decir cuáles son las preguntas fundamentales que deben tener una respuesta. En este caso sería, por ejemplo, el encierro o la convivencia prolongada en la familia, es causa del estrés que vive la población. Entonces aquí tenemos el proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social. Entonces, la investigación cualitativa puede ser centrada en la fenomenología y comprensión, es decir, en los fenómenos. Por ejemplo, bueno, tradicionalmente la mujer es la que se encarga de la educación de los hijos, pero en la última década o en las últimas 2 décadas, la mujer ha cambiado drásticamente su dinámica. No sé, ustedes me dirán si sí o no. ¿Su mamá trabajaba o se quedaba al cuidado de ustedes? O en el caso de su abuelita se quedaba al cuidado, trabajaba
o se quedaba al cuidado de sus papás, bueno, del que ahora es su papá o su mamá. Mi mamá trabajaba, Mi ¿Y mamá y su trabajaba, abuelita? era del hogar. Era del era del hogar. hogar. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? Mm, Mm, tuviera tuviera, tuviera 97, 97, 98 Estamos años. hablando que en los 80, 70 era la familia, la mujer, en este caso en el hogar. Este, ¿Alguien más que pueda compartir? De igual manera, mi De igual manera, mi trabajaba mamá y mi abuela es la trabajaba que se hacía cargo y de, mi abuela es la la que del se hogar. hacía cargo de, El bueno, hogar. la del hogar. Entonces, Sí. vemos que Sí. aquí, por ejemplo, actualmente, ¿por qué hay tanto estrés? Mencionábamos sobre el estrés lo que genera ahorita el coronavirus, bueno, más bien no el coronavirus, sino la cuarentena, es porque ahora, bueno, pues es mi teoría, es mi explicación cualitativa, y es porque ahora, pues la mujer se ve forzada a regresar a la dinámica que tenía la mujer hace, hace 30 años, 40 años, que era la del hogar, pero además le tienen que agregar el cuidado, el proceso de educación de los hijos. O sea, el maestro solamente deja la actividad y los papás son los que tienen que explicar y son los que lo tienen que poner a hacer la tarea o hacer la actividad. Cuando antes de la cuarentena, en la escuela, pues el maestro era el encargado de que el alumno explicar el tema, que hiciera la actividad y ya dejar la tarea de reforzamiento. Ahora no, el maestro solamente cumple con dejar la actividad, porque es lo que generalmente está limitado a dejar la actividad o explicar el tema, y ya los papás se encargarán de todo lo demás. Y esto más el trabajo que tienen en casa, de laboral, ya casi la mayoría de los hogares pues están compartiendo gastos o tanto la mamá y el papá son parte fundamental de la economía. No era como en la época de nuestros abuelitos, donde la mamá se quedaba totalmente en el hogar, limpiaba, barría, hacía de comer, mandaba a los niños a la escuela, regresaban, los ponían a hacer las tareas. Entonces yo aquí la pregunta sería, si esto hubiera ocurrido en la época de nuestros abuelos, nuestras abuelitas se hubieran estresado como nos estresamos nosotros, hubieran tenido las mismas... No, ¿Sí, Edgar? Sí. no, no, No sí, lo creo porque no lo en su creo momento estaban porque en su acostumbradas a estar momento en el estaban hogar y creo acostumbradas a estar que en el hogar no y les creo que afectaría no les demasiado. afectaría Muy bien. demasiado. Entonces, esto es lo que se hace a través del método cualitativo, o sea, ve las cualidades, las características, cuántas mujeres trabajan, tienen que regresar al cuidado de los hijos, a ponerle la tarea. Les comentaba, trabajo en una secundaria y antes de la cuarentena sí tenía alumnos que la mamá salía a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana salía del hogar, el niño se quedaba en la casa, pues no se veían en la mañana y la señora regresaba ya en la tarde, pero el niño se encontraba en la secundaria, en la escuela, y solamente compartían de 8 9 de la noche a 11 12 de la noche aproximadamente. O sea, 2 o 3 horas. Era el tiempo que algunas madres y padres estaban acostumbrados a convivir con los hijos. Pero ahora de repentazo nos encierran y esas 3 horas se convierten en 6, 7, 8 horas. Entonces sí es algo que genera el estrés porque rompió con nuestra dinámica. Entonces por eso se utiliza el método cualitativo porque tiene que ver todas
todas las cosas con, con el estrés. Entonces sería algunas diferencias y esto lo van a utilizar para responder la actividad integradora número 4. Entonces les comparto se los presento los formatos. Este sería el formato para la presentación 3, perdón, para la actividad integradora 3. Aquí viene lo que les mencionaba, la cronología del desarrollo científico, los cambios de cada descubrimiento, que es una presentación Prezi. Y en este documento pues pegarían el enlace. Si alguno de ustedes tiene problemas para hacerlo en Prezi, por, no sé, la cuestión de la computadora o del celular, X situación, pues ya me lo informa y ya vemos si lo puede hacer en PowerPoint. Entonces, pero sí es en Prezi. Poner la bibliografía, que no se les olvide poner la bibliografía de lo que utilizaron para consultarlo. Esto sería para la actividad integradora número 3 y el siguiente va a ser para la actividad integradora número 4. Es para la actividad integradora número 4. Aquí se dice elaborar un cuadro en el que compara las características de la metodología cuantitativa. Esto que les mencionaba, las características. Aquí uno se aplica más en el conocimiento, para los estudios científicos de las ciencias como la física, la química, fue lo que mencionamos. Cualitativa más enfocada a las ciencias sociales. ¿Cuáles son sus ventajas? Vimos si yo quiero conocer el estrés, sería muy difícil hacerlo cuantitativamente, porque mencionábamos que las diferencias de la población son muy diferentes y eso no lo puedo mencionar o no lo puedo ser objetivo. Si yo dijera cuáles son las causas del estrés originado por la cuarentena en México, sería muy difícil porque vemos que al menos de los que compartieron aquí sus compañeras, es muy diferente la dinámica de la población. En cambio, la investigación, el método cualitativo sí nos permitiría porque se va a enfocar en ciertas características. ¿Cuáles serían una de esas características? Bueno, pues que si la mujer trabaja, si el papá trabaja, cuánto tiempo están en la casa, quiénes se encargan de cuidar a los hijos. Por ejemplo, yo tengo lo que les mencionaba ahorita, tengo alumnos que como estamos en cuarentena y no hay clases, los papás han tenido que mandar a sus hijos a otra ciudad para que lo cuiden los abuelos u otros familiares. Entonces es así tan compleja la situación. Entonces sería aquí mencionar cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Y las ventajas en su aplicación y análisis de procesos sociales. Tenemos, por ejemplo, el caso de procesos sociales, tenemos lo que les mencionaba sobre que la mujer actualmente tiene un papel muy importante dentro de la economía familiar.
la desventaja, qué desventaja tienen estos procesos sociales. Y después redactar una reflexión de 2 párrafos de 8 a 10 renglones, cada uno en lo que respondas a las siguientes preguntas. Aquí son 3 preguntas. ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? ¿Cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? ¿Qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en ciencias sociales y por qué? Entonces aquí pues prácticamente ya les compartíamos la respuesta y al final la bibliografía. ¿No tengan alguna duda, alguna pregunta o comentario? Edgar, Karina, Rubí, Zuleima, Cristian, Adriana, ¿tienen alguna duda? No, profe, yo ninguna, incluso ya No, terminé la profe, yo actividad. ninguna. Incluso Muy ya bien. terminé la actividad. ¿Y qué fue lo que te resultó más difícil de la actividad para que les sirva a tus La compañeros? segunda respuesta La de la pregunta. segunda respuesta De de la esta pregunta. última, Sí, de la última. que es Sí, de la esta, última. la La de segunda. cuáles son los retos de las ciencias La de cuáles son sociales en los el uso retos de las ciencias del método sociales en el científico. uso del método Pues, científico. ¿cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? Aquí las ciencias sociales son antropología, sociología, y sí hay ciertos retos porque, como les mencionaba, todas las sociedades son diferentes. Entonces, lo que en una sociedad se puede interpretar como bien, en otras se interpreta como negativo. O van a variar mucho la situación. En los foros han comentado, por ejemplo, que algunos son de la frontera. En la frontera, ayer mencionaba que era de Chihuahua. En Chihuahua va a tener Soy de Chihuahua. Ah, es Chihuahua, Soy de Zuleima. Chihuahua. En Chihuahua, ¿qué parte de Chihuahua? ¿De Camargo? De Camargo. ¿De Camargo? Entonces, no esté tan sí se ve influenciado, pero por ejemplo en Ciudad Juárez, la dinámica social es muy compleja porque es una ciudad donde llegan muchos emigrantes y vemos muchas culturas, muchas costumbres y se va modificando. Y aparte tenemos, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, pues que se hace más compleja, porque generalmente muchos, no sé qué tanto Camargo dependa de la relación económica entre Estados Unidos y México. Sí, la verdad aquí hay mucho movimiento de Sí, la verdad aquí hay mucho movimiento de inmigrantes. Por ejemplo, bueno, les comentaba, no sé si se los comenté en mi presentación, que yo soy como la India María. Yo nací en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. A los 8 años emigré, bueno, mi familia emigró a Coahuila, Ciudad Acuña, Coahuila, que es una ciudad fronteriza. Y de ahí hasta los 20 y tantos años viví y actualmente radico en la ciudad de Guadalajara. Entonces, los procesos de dinámica social, sí conozco un poco como lo de las fronteras. Entonces, por ejemplo, cuando fue lo del 11 de septiembre del 2000, con lo de las Torres Gemelas, sí causaba un impacto. Si se cerraban los puentes, afectaba grandemente la economía. Y, por ejemplo, aquí actualmente con lo de la pandemia, pues, por ejemplo, los que son de Morelia, de Catepec, de aquí Oaxaca, no sentimos tanto eso, el que se cierre o no se cierre la frontera por la cuestión del coronavirus. Pero los que son de los estados de las fronteras sí son afectados por estos cierres, porque ya el intercambio comercial es menor. Hay ciudades que dependen totalmente de que pasen o no las cuestiones de la gente a comprar. Pues, por ejemplo, en Ciudad Acuña, en Estados Unidos está controlado el medicamento, hasta las aspirinas, no les venden las aspirinas que quieren. Y mucha gente llega o cruzaba la frontera, mucho americano,
para comprar medicamentos y llevarse a su ciudad de origen, para no tenerlo bajo control. Entonces, no sé, entonces esto sería parte de lo que iría aquí en la pregunta, el reto de las ciencias sociales para el uso del método científico. ¿Cómo lograr buscar una interpretación? Por ejemplo, otro de los casos que está muy complejo ahorita es sobre lo de López Obrador. ¿Qué tanto realmente es López Obrador un mal presidente o qué tanto es la cuestión de la dinámica social? Yo, pues de entrada, sigo casi igual como estaba antes. Ya que soy consciente, me ha tocado ver, pues desde López, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Así que tengo más conciencia de esos sexenios y prácticamente es lo mismo. Todos dicen casi lo mismo. Entonces, pues ahí está a ver qué tanto es realmente López Obrador un mal presidente o qué tanto son los grupos cuestión de clases, porque uno de los problemas que incluso mencionaban en los foros, en el foro de la primera semana sobre la cuestión del racismo, qué tanto México es un país clasista, es decir, de clases sociales. Incluso aquí, no sé qué tanto sea el tema, nos podrían decir, creo que Adriana o Karina mencionan que eran de Catepec. El caso de la maestra Delfina, muchos le empezaron a cuestionar y a criticar de que no tenía la capacidad suficiente para dirigir la Secretaría de Educación Pública debido a su condición que era más, venía de las clases bajas, era pobre, de familia pobre, y pues no es el típico político que ha asumido un cargo importante, que estudió en universidades en el extranjero, que su papá fue un destacado político o estuvo siempre o hijo de un empresario o algo, ¿no? La maestra Delfina, que es la nueva secretaria de Educación Pública, pues su papá era albañil. Entonces, pero muchas personas le empiezan a criticar por este tipo de situación. Entonces, ¿qué tanto realmente México es un país clasista que prefiere a las personas de un estrato social alto, una clase social alta, de cierto color, le da el voto de confianza de que sí es una persona buena? Un ejemplo, no sé qué edad tenían ustedes con lo de Salinas de Gortari, pero Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo son los presidentes que ha tenido México mejor estudiados, más capacitados, y vemos que el país no salió de donde estaba. Ellos estudiaron en Harvard, en Estados Unidos, y ahí hicieron sus estudios y están en el cuadro de honor de esa universidad como alumnos destacados. Pero si vemos cómo está nuestro país a causa de ellos, pues el hecho de que estudien en el extranjero o en una universidad de México no es una garantía de que vayan a ser excelentes gobernantes. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Algún comentario? No, por el momento todo bien. No, por el momento Bueno, todo de todo mi bien, parte profe. sería todo. Que tengan una excelente noche. Gracias por asistir. Cualquier duda, pues estoy aquí para servirles. Entonces, que tengan un excelente descanso. Nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias, buenas noches. De nada. Gracias, que tenga buenas buena noches. noche. Igualmente. Gracias, que tenga buena noche. De nada. Gracias, Hasta profe. luego. Profe. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.